Dios les bendiga, amigos y hermanos que me escuchan en esta hora. Quiero presentar la lección número 24 de nuestro leccionario bíblico, cuyo tema es: como hijo de hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová. La base bíblica de esta lección se encuentra en Isaías capítulo 42, versículo 1, e Isaías 53, del 1 al 5 y del 7 al 9. Comenzamos orando al Señor. Padre, gracias en esta hora por la oportunidad que me brindas de presentar esta lección bíblica. Te pido una bendición especial para cada hermano y amigo que pueda escucharme y que pueda ser instrumento de bendición para cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a trazar tu palabra de una manera eficaz para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como le he indicado, el tema: como hijo de hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová. La afirmación fundamental de la lección dice que como hijo de hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová, que ofrendará su vida para obtener la redención del hombre. Estudiamos en esta hora la profecía de Isaías capítulo 53, donde presenta a Jesús como el siervo sufriente de Jehová y como el Mesías que habría de traer, ofrendar su vida para traer la redención de la humanidad, para obtener la redención de la humanidad. El texto para meditar se encuentra en Isaías capítulo 42, versículo 1, y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Desde la caída misma, Dios había prometido que de la simiente de la mujer se levantaría uno que le pisaría la cabeza al diablo. El versículo 15 de Génesis capítulo 3 es una promesa, una sentencia que Dios le hace a la serpiente, y se considera la primera promesa de redención, cuando el Señor le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se profetizaba que de la simiente de la mujer vendría alguien que le pisaría la cabeza a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero esto se lograría mediante la mordida de esa serpiente en el calcañar de la simiente del hombre, refiriéndose precisamente al costo de nuestra salvación, que habría de ser la muerte del Mesías. Los judíos rechazaron al Mesías, porque la profecía mesiánica del Antiguo Testamento estaba dividida en dos partes. Una hablaba de un reino futuro, de un gobierno de justicia, de un reinado donde se establecería justicia para toda la humanidad. Y Israel esperaba un rey que los libertara a ellos de la esclavitud del gobierno romano. Para el tiempo de la venida de Jesucristo, Israel era una colonia del Imperio Romano, y ellos esperaban que el Mesías que Dios había prometido fuera un gran libertador, que libertaría al pueblo de Israel de la esclavitud política del gobierno romano, del Imperio Romano. Sin embargo, había otra profecía que hablaban de un Mesías sufriente, de un siervo que sufriría. Ellos estaban esperando con ansias el rey que gobernaría, pero no esperaban el Mesías sufriente. Ese fue el problema
que tuvieron los líderes religiosos y que tuvo el pueblo de Israel. Ellos no estaban preparados para recibir un Mesías que habría de ser sufrido y que habría de morir en una cruz. El tema que estamos discutiendo es: como hijo de hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová. Nosotros vamos a encontrar en la profecía de Isaías, capítulo 53, una serie de detalles y una serie de profecías relacionadas al Cristo, a los sufrimientos que había de tener el Mesías, a todos los sufrimientos que se esperaba que el Mesías tuviera durante esa primera venida. Ellos no esperaban dos venidas, ellos quizás esperaban dos Mesías o esperaban un Mesías que hiciera ambas cosas, pero Dios en su soberana voluntad había determinado que el Mesías habría de venir en dos momentos diferentes. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Dios tenía en sus planes un Mesías sufrido primeramente y una segunda venida que la iglesia, el cristianismo espera, donde Cristo habrá de venir como un rey, como un gobernante, como un gran conquistador. La conquista original tenía que ser la conquista espiritual. La conquista posterior habrá de ser una conquista donde Jesús habrá de reinar literalmente como un gobernante de este mundo y establecerá un gobierno de paz, un gobierno de justicia, de verdadera justicia. Isaías profetizó aproximadamente 750 años antes de la venida del Señor, y el capítulo 53 de Isaías es una profecía casi perfecta de lo que sería la venida del Señor. Es una profecía casi perfecta de lo que serían los sufrimientos del Señor. Debemos de indicar primeramente que desde el momento mismo de la caída, el sufrimiento ha estado cerca de la humanidad. El hombre, a través de la historia y a través de su vida, ha tenido diversas circunstancias de sufrimiento, distintos eventos. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en la caída, en Génesis, capítulo 3, el versículo 10, nos habla del miedo que le produjo a la primera pareja la caída. Ellos le dicen al Señor: nosotros oímos tu voz y tuvimos miedo. Por lo tanto, no le contestaron. El miedo es una de las cosas que primero sufrió el hombre luego de la caída. En segundo lugar, vemos que ellos huyeron de la presencia del Señor. Dios los llama a ellos y ellos huyen de la presencia de Dios. Ellos se esconden, le dice: tuvimos miedo y nos escondimos. O sea que el hombre desde la caída misma lo que hace es esconderse de Dios. El hombre no se quiere enfrentar a Dios. El hombre viene a Dios por la gracia, por la misericordia, porque el Espíritu de Dios le toca, porque le inquieta para poder reconocer a Dios, reconocer al Señor y encontrarse con su Dios. Pero el deseo voluntario del hombre siempre es huir de la presencia de Dios. En tercer lugar, ellos sintieron vergüenza. El versículo 3 dice: porque tuvimos miedo porque estábamos desnudos. O sea que la vergüenza acompañó a la primera caída, a la primera pareja desde el momento de la caída. Ellos fueron sentenciados, Adán es sentenciado a que con el sudor de su frente se mantendría. En el Edén, el huerto producía todo lo que el hombre necesitaba. El hombre iba a estar allí, iba a cuidar el huerto, pero sencillamente no iba a sudar, no iba a pasar trabajo, porque la tierra espontáneamente producía fruto suficiente.
ahora a causa de la caída, la tierra es maldita, se maldice la tierra y entonces la tierra produce caldo y espino. Por lo tanto, Adán tiene que lograr su sustento con el sudor de su frente. A Eva se le dice que habrá de estar sujeta a su marido y habría de tener sus hijos con dolores. Eso lo encontramos desde luego en el libro de Génesis capítulo 3, entre el versículo 10 al versículo 19. Y ambos fueron sentenciados a muerte, le dijo el Señor, hasta que vuelvas al polvo de donde viniste. Lo tercero que ocurrió en el versículo 22 de Génesis capítulo 3, que le ocurre al hombre, es que fueron expulsados del Edén. Yo veo como un momento triste cuando el hombre es expulsado de un Edén, de una delicia, de un lugar que Dios le había puesto, donde solamente había paz, donde solamente había tranquilidad, donde el hombre lo tenía todo, y ahora es expulsado y hay unos ángeles que guardan el árbol de la vida para que el hombre no coma del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 22 y 23 al 24 fueron expulsados. Lo último que quiero señalar con relación al sufrimiento de la primera pareja es que perdieron sus dos primeros hijos. Abel lo pierden porque Caín, su hermano, lo mata. Pierden a su mejor hijo Abel a manos de su hijo, de su primer hijo en términos de edad, Caín, que mata a su hermano, y luego Dios sentencia a Caín a un destierro. Es destinado a un destierro de Génesis capítulo 4, versículos 12 y 13. De manera que encontramos que esta pareja, luego de la caída, el sufrimiento la acompaña con miedo, con huir de la presencia de Dios, con sentir vergüenza, con ser sentenciado a trabajar fuertemente para producir fruto de la tierra, a la mujer sentenciada a que los hijos, lo que más ella va a amar son los hijos, y los va a tener con mucho dolor, con mucha dificultad. Es expulsado del huerto del Edén, es expulsado del árbol de la vida, y pierden los dos hijos, uno porque mató al otro, y el que mató es sentenciado por Dios a que tenga que pasar una vida de destierro fuera de todo. Toda la descendencia de Adán habrá de tener sufrimientos. Cristo, como hijo de hombre, tiene que experimentar los mismos sufrimientos de la humanidad. El libro de la Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, que vivió en carne propia los sufrimientos de la humanidad. Isaías, como había dicho anteriormente, volviendo al pasaje de Isaías habla de ese ungido de Jehová, de ese Mesías quiere decir ungido, son palabras sinónimas. De ese ungido habría de tener una vida de sufrimiento, una vida totalmente de sufrir, de necesidad por distintas razones. El capítulo 53 encontramos, y vamos a leer en Isaías capítulo 53, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Encontramos aquí que una de las primeras cosas que describe Isaías que va a tener el Mesías es que será como raíz de tierra seca. O sea, no habrá hermosura en él,
no habrá un parecer, no sería atractivo su mensaje, no sería atractivo porque su mensaje no era consono con lo que enseñaban los líderes religiosos, no era consono con lo que esperaba el pueblo, como antes hemos dicho, que esperaba un rey que lo libertara de la esclavitud romana, y él no vino con ese propósito. Pero nosotros vamos a ver que este varón es presentado como alguien sin hermosura y sin atractivo. Dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, y le da el título en el versículo 3 de varón de dolores. Si alguien cree que tiene mucho sufrimiento, en esta hora yo quiero decirle que Cristo tuvo más sufrimiento. La diferencia quizás es que los sufrimientos de nosotros los merecemos. Los de Cristo, Él no los mereció. Él sufrió por causa de nosotros. Nosotros sufrimos por nuestra propia causa, por nuestra propia naturaleza caída, nuestra propia naturaleza mala que nos ala para hacer las cosas que no son agradables a Dios. Pero Cristo sufrió no por su propia naturaleza ni por su propio pecado, sino para salvarnos y librarnos a nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo sufrió quebranto desde el principio de su vida, y eso lo vamos a ver más adelante en la próxima parte de este estudio bíblico. Como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Una de las cosas que más afecta a la gente es que necesita ser estimado, necesita ser reconocido. Todos nosotros tenemos de una u otra forma necesidad de reconocimiento, de que los hijos nos reconozcan, de que los cónyuges nos reconozcan, de que seamos reconocidos en algún grupo. Cristo no fue reconocido, Él fue menospreciado. La profecía de Isaías decía que iba a ser menospreciado y que no iba a ser estimado, no lo iban a valorizar. Cuando nosotros somos desvalorizados por la sociedad, o somos desvalorizados por la gente que amamos, eso nos causa gran quebranto, gran tristeza. Y Cristo fue un varón de dolores que fue experimentado en quebranto, no fue estimado, fue menospreciado. Dice Isaías en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó el precio de nuestras enfermedades, de la suya y de la mía. Él llevó en su cuerpo, sufrió los dolores y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido de Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, no por las de Él, sino por las de nosotros. Morido por nuestros pecados, no por los de Él, sino por los de nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de la paz nuestra. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que si nosotros tenemos salud, si nosotros tenemos bendición, fue por causa de que Cristo llevó en su cuerpo las llagas, el precio de nuestra salud, de nuestra sanidad. Todos nosotros, dice el versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Fíjense las descripciones que da la profecía bíblica de Isaías 750 años antes de la llegada del Mesías.
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros podemos ser liberados del pecado porque Cristo lo pagó. Angustiado, afligido, no abrió su boca, fue llevado como un cordero al matadero. Y como una oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Por cárcel y por juicio, porque Cristo pasó el juicio más injusto, acusado de lo que no hizo. Se buscaron testigos falsos y no coincidían hasta que encontraron dos testigos falsos que coincidieron diciendo que Cristo había dicho lo que nunca Jesús había dicho. Se pusieron de acuerdo, le hicieron un falso juicio y lo sentenciaron a la muerte. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios lo quiso quebrantar para salvarnos. Quiso quebrantar a su Hijo para darle salud a una generación perdida, a un hombre que no quiere saber de Dios, a un hombre que se esconde de Dios cuando Dios lo llama. Cuando dice, con eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. De manera que nosotros encontramos una profecía, podemos seguir más adelante todavía, otras áreas más, una profecía de un Mesías sufrido, como dice el tema que hemos estado discutiendo en esta hora. Como hijo de hombre, Jesús es el siervo sufriente de Jehová. Si usted piensa que ha sufrido mucho, yo le tengo noticia en esta hora. Cristo ha sufrido mucho más que nosotros. Él inocente y nosotros culpables. Yo quiero en esta hora dar una serie de versículos bíblicos donde vamos a encontrar el cumplimiento perfecto de esa profecía que Isaías dijo eso 8 siglos antes, 7 siglos y medio antes de la venida de Cristo. Y cómo de una manera exacta los evangelios nos narran a nosotros una serie de eventos en los que Cristo cumple al pie de la letra todos y cada uno de los elementos de esa profecía. Vamos a ver cómo Cristo sufrió desde su nacimiento mismo. La vida de Cristo se caracterizó por el sufrimiento. En Lucas capítulo 2, versículo 7, dice que nació en un pesebre. María y José, transeúntes por causa de un decreto del emperador romano para que fueran a ser censados en el lugar origen de su nacimiento. Allí José y María tienen que ir no por un acto voluntario, sino por una obligación de ley del emperador de tener que ir a registrarse, a ser contado en Belén. Cuando María estaba embarazada y casi no podía dar un viaje largo, allí tuvo que hacer ese viaje largo, incómodo. Y la Biblia nos dice que nació Jesús en un pesebre porque tocaron a diversas puertas para buscar alojamiento y no había lugar para Jesús en el mesón. Tuvo que nacer en un pesebre muy cerca de quizá en medio de un establo o muy cerca del establo. El pesebre es el envase
donde se deposita la comida para que los animales coman. Hoy los niños nacen y se les prepara una canastilla bella que le llaman Moisés. El Moisés de Jesús fue un pesebre, el lugar donde se le echaba comida a los animales. De seguro que fue muy bien limpiado por María, madre responsable, pero allí tuvo que depositar a su niño recién nacido, el Hijo de Dios, naciendo en un pesebre. Cristo nació de una familia pobre, según nos narra Lucas capítulo 2, versículo 24. Dice que ellos fueron al templo para ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos, que eran la ofrenda que ofrecían las familias más pobres, las familias más pudientes. Las familias normales habrían de ofrecer un cordero. Eso era lo que ofrecían, un cordero. Pero ellos no tenían para un cordero. Y la ley proveía que los que no tuvieran para un cordero podían ofrecer 2 tórtolas, 2 palominos. Y eso fue lo que ellos ofrecieron, porque era una familia pobre. Cristo no fue criado en una familia de ricos, ni siquiera de clase media. Por ahí se predica un evangelio de prosperidad, donde tiene que haber prosperidad económica. Dios no ha prometido prosperidad económica. Dios nos la da por su gracia. Toda buena dádiva, todos los perfectos bienes del Padre de las luces. Pero no es la promesa del evangelio. Nosotros vivimos en un sitio de abundancia, pero hay lugares donde hay pobreza y necesidad y se predica el evangelio, pero Cristo fue el siervo sufriente, y nosotros también tenemos que sufrir diversas circunstancias y necesidades. Cristo fue perseguido desde niño. Ustedes saben la historia muy conocida de los magos que fueron a Jerusalén pensando que el Hijo de Dios nacería en la ciudad capital de Jerusalén. Fueron al palacio del rey, donde lógicamente pensaría uno que nacería el Hijo de Dios. Pero luego que se le dan instrucciones de que nació en Belén, Herodes le dice: vengan y me digan dónde está el niño para que yo le adore. La intención era matarlo. Cuando aquellos sabios no regresaron a Herodes y él se sintió burlado por ellos, ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años. Menores de 2 años de Belén, para asegurarse la muerte de Jesús. Pero Dios le había dado instrucciones a esta familia de que emigraran y que se fueran a Egipto. Tuvo que ser llevado antes de 2 años. Ya Jesús estaba huyendo de las autoridades romanas, huyendo porque estaba siendo perseguido para ser muerto. Se cree que José, el padre, esposo de María, el padre de crianza de Jesús, debe haber muerto cuando Jesús todavía era joven, porque Jesús se había hecho cargo de su familia. Y encontramos allí en la cruz que Cristo le ordena o le pide a José que se haga cargo de su madre María, porque hasta la fecha él se había hecho responsable del sostenimiento de María, y ahora que él moría en la cruz, le pide a su discípulo amado Juan que se encargue del cuidado de María. Es una de las palabras que vemos de Jesús en la cruz. En Juan capítulo 7, versículo 15, dice que sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús, con los que él se había criado, hijos de José y de María, la Biblia nos dice en Juan capítulo 7, versículo 15, que no creían en Jesús
hasta después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Entonces ellos se convirtieron al Señor, mientras tanto no creía. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel lo rechazó. Encontramos a un Jesús naciendo en un pesebre, de una familia pobre, perseguido desde niño, no creído por sus hermanos, rechazado por su pueblo. Juan 18:35 dice que su nación tampoco creía en él. En Lucas capítulo 16, capítulo 4, versículos 16, 29 y 30, dice que en Nazaret, donde Jesús se crió, lo rechazaron. Trataron de tirarlo por un despeñadero y no creían en él tampoco. Cristo fue traicionado por Judas. Lucas 22:48, uno de sus discípulos fue vendido, según Lucas capítulo 22:48, vendido y traicionado por Judas, uno de sus discípulos. Fue arrestado por una turba. Lucas 22:47. Fue abandonado por sus discípulos. Mateo 26:56. Fue acusado por testigos falsos. Mateo 26:60 y 61. Fue azotado. Mateo 27:26. Fue herido. Mateo 27:29 y 30. Se burlaron de él los soldados. Mateo 27:29. Fue desnudado. Sufrió la vergüenza de ser desnudado públicamente. Mateo 27:29. Fue abofeteado, según Mateo 26:67. Le escupieron en el rostro, según Mateo 26:67. Escupirlo en su propio rostro. La gente se burlaba de él, el público general se burlaba de él. Mateo 26:39 y 40. Cristo fue tratado como un ladrón cuando fue crucificado en el medio de dos ladrones, como si él hubiese sido el peor de ellos. Isaías había dicho que iba a ser tratado como pecador, como los pecadores, que sería contado como entre los pecadores. Ahí se cumplió la palabra profecía de Isaías. Fue negado por Pedro, uno de sus discípulos. Los gobernantes se burlaron de él, Lucas 23:38. Los soldados se burlaron de él, Lucas 23:36. Los líderes religiosos se burlaron de él, Mateo 27:41. Los ladrones lo insultaron, Mateo 27:44. Dice que los ladrones, refiriéndose posiblemente a ambos, aunque luego uno de ellos se arrepintió y Cristo lo perdonó, pero los dos ladrones en un momento se burlaron de él. Finalmente fue crucificado, de acuerdo a Lucas 23:33 y otros versículos más, y lo mataron los judíos, dice Hechos 2:27, y aún después de muerto, cuando generalmente la persona después de muerta se le tiene cierto respeto a su cadáver, un soldado romano traspasó el cuerpo de Jesús con una lanza, lo que para mí fue una profanación del cuerpo de Cristo aún después de muerto. Sintió el desamparo de su padre cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me han desamparado? En Mateo capítulo 27, versículo 46. Yo me pregunto, ¿alguno de nosotros ha sufrido ni siquiera una pequeña parte de toda esta lista de 33 citas bíblicas donde nos habla que Jesús fue rechazado por sus familiares, por su pueblo, por su nación, por la aldea donde se crió, por los discípulos que lo abandonaron, por los ladrones? Fue rechazado y burlado de los líderes religiosos, de los gobernantes del pueblo.
de los soldados romanos. Cristo sufrió como un verdadero varón de dolores. Ese fue el título que le dio Isaías, varón de dolores. Y en esta hora estamos estudiando precisamente el tema de que como hijo de hombre Jesús es el siervo sufriente de Jehová, y que lo hizo porque habría de ofrendar su vida para obtener la redención del hombre. Nuestra salvación ha tenido un precio muy alto. Ha sido muy alto el precio que ha sido pagado por la salvación de cada uno de nosotros, para que ahora el Señor nos la reciba gratuitamente. Cristo experimentó el dolor del sufrimiento como ningún otro lo ha experimentado, y sin haber cometido pecado. Después de todo, nosotros sufrimos porque merecemos el sufrimiento, pero Cristo sufrió siendo inocente. Isaías 53:9 dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En Juan 8:46, Cristo pregunta a sus acusadores, a la gente que se le oponía: ¿quién puede acusarme de pecado? No había manera de acusar a Cristo de pecado, porque Cristo no pecó. Podían acusarlo como lo hicieron los líderes religiosos, trayendo testigos falsos que dijeran lo que él no había dicho. Cristo se tenía que identificar con el hombre en su totalidad. A Juan el Bautista le dijo, cuando fue a ser bautizado, Juan el Bautista le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cristo le dice: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo estaba cumpliendo con todos los requisitos del hombre, el hijo de hombre. Aunque era hijo de Dios, vino como hijo de hombre, experimentando el dolor, el rechazo, el sufrimiento, la necesidad que padece el hombre, para que se pueda compadecer de usted, amigo, para que se pueda compadecer de usted, hermano, porque no importa por lo que usted y yo podamos estar pasando, Cristo conoce el sufrimiento porque lo vivió en carne propia. Él tenía que identificarse con las necesidades, con las debilidades del hombre, para que pudiera compadecerse de nosotros, como dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Cristo padeció en nuestro lugar. Cumplió con todas y cada una de las profecías de sufrimiento, mesiánicas de sufrimiento. Pagó el precio de nuestra salvación para ofrecerte a ti, ofrecerme a mí y darnos a todos los que recibamos una salvación gratuita. Una salvación que a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. Una salvación que ha sido un regalo y que es un regalo para cada uno de nosotros. Miren, mis amigos y mis hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. La salvación es un regalo gratis que Dios nos ofrece. ¿Por qué? No es porque no tenga valor, es porque Cristo pagó el valor de nuestra salvación. Por eso es que Isaías 53 comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Venid, comprad sin dinero
y sin precio. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios ofrece una salvación gratis porque nosotros somos los beneficiados del sacrificio, del sufrimiento, del Hijo sufriente de Jehová, del varón de dolores que sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, que cumplió hasta la última letra, hasta el último acento de la ley y de los requisitos para comprar la redención de nosotros y darnos una salvación gratuita. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos más que bendecidos. Por último, quiero leer en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestros propios méritos merecemos la exclusión de la gloria de Dios. Como Adán fue expulsado del Edén, nosotros todavía tendríamos que estar expulsados del Edén. Pero el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Porque Cristo pagó la redención de nosotros. Ese siervo sufriente de Jehová, ese siervo varón de dolores, ese hijo de hombre experimentado en quebranto, pagó el precio de nuestra redención para que nosotros ahora, de acuerdo a Romanos 3:24, seamos justificados gratuitamente por su gracia. Amigo, hermano, hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido los beneficiarios de un sacrificio tan grande. Cristo conoce el sufrimiento como nadie. Cristo vino en su primera venida a experimentar el más cruel sufrimiento siendo inocente. Pero de la misma manera que se cumplieron las profecías mesiánicas del Cristo sufriente, hay una profecía mesiánica de un Cristo que vendrá como un gran conquistador, que vendrá a traer un reinado de 1000 años de paz, de justicia a este mundo. De la misma manera que se cumplieron la primera parte de la profecía, se cumplirá la segunda y Él reinará con vara de hierro. La gente por ahí en su ignorancia dice: si vuelven, lo vuelven a matar. No lo vuelven a matar, porque Cristo solamente tuvo que hacer un sacrificio para la redención. No es el derrotado, Él es el victorioso. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis como el victorioso. Lo encontramos en el libro de Hebreos
como el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo habrá de volver para reinar y para traer la justicia que anhelamos todo, y que todo el mundo lo que encontramos es un gobierno injusto. De una y de otra manera, los gobiernos de los hombres son gobiernos injustos, pero Cristo nos ha prometido regresar una segunda vez, sin relación con el pecado, sin relación con el sufrimiento, y será el Mesías no como el que esperaba Israel, que habría de liberar a Israel, sino que habrá de hacer una liberación mucho mayor. Pero la paga del pecado es muerte. El que no recibe a Cristo, el que no acepta a Cristo, el que no recibe y acepta el señorío de Cristo en su vida, no hay esperanza, no hay otro modo, no hay otro medio de salvación. Cristo, como el Hijo del Hombre, es el siervo sufriente de Jehová. Nosotros ciertamente que podremos tener algún sufrimiento, la mayoría de los cuales no lo merecemos. Él sufrió por nosotros y Él nos ofrece vida, y vida en abundancia, y nos ofrece una salvación gratuita para todo aquel que no la tenga y que no tenga seguridad de su salvación. Lo que hemos recibido al Señor, podemos tener una seguridad de nuestra salvación porque está fundamentada en la palabra. Y los que no han recibido a Cristo, les invitamos para que den un paso de fe y entreguen su vida al Señor. Oramos para concluir en esta hora. Padre, gracias te damos. Te doy gracias porque tú me has permitido exponer esta lección bíblica. Yo te suplico, Señor, que tú bendigas a cada oyente. Que si dentro de los que escuchan esta lección, alguno quisiera recibirte como Señor y Salvador, tú le perdones sus pecados. Tú le des una nueva vida. Tú le des la porción del Espíritu Santo, para que sea victorioso y para que pueda vivir en seguridad con el gran beneficio de una salvación gratuita por la cual tú pagaste el precio. Bendice a cada oyente y gracias por este privilegio de ser instrumento para bendición de otros. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén.